La cuenta regresiva. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, culturismo, nutrición, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta como cada episodio de estar aquí con Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola Sam, muy bien, contenta de estar aquí contigo platicando y emocionada por el invitado que tenemos. Mencionaba hace unos minutos que este podcast nos ha dado la oportunidad de poder aprender de muchos profesionales del medio y conectar también con personas que están dentro de el mismo continente, que son parte también de Latinoamérica y creo que tenemos ahí muchas más cosas posiblemente en común a veces, de cuando volteamos a ver a lo que sucede en otros países, como pues hemos tenido invitados de Inglaterra, de Estados Unidos, entonces se siente como más en casa, ¿no? Aunque seamos países diferentes, pero pues ¿te parece bien si presento de una vez a nuestro invitado? Sí, claro que sí, preséntalo. Estoy muy contenta de tenerlo aquí también. Pues el día de hoy tenemos a un preparador, a un atleta, a una persona que está haciendo, considero yo, bastante ruido y aportando mucho al mundo del culturismo natural y principalmente en Latinoamérica. Entonces, el día de hoy tenemos a Juan Quijano. ¿Cómo estás, Juan? Hola Laura, un gusto. Hola Sandra, ¿cómo estás? Pues no, estoy súper bien, muy contento de, como le estaba diciendo, de estar aquí en el podcast. Había visto el trabajo que llevaban hace un tiempo, también había estado viniendo amigos como Mati, también estuve viendo a Fer por acá, que fue mi preparador, un tiempo. Entonces, pues muy contento de estar compartiendo aquí este espacio con ustedes y muchas gracias por eso de que aporto al culturismo. Me hace feliz tener, que me tengan ese concepto, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Juan, por estar aquí con nosotras. Y es que estábamos platicando justo antes de comenzar a grabar que el tema del día de hoy que nos gustaría tocar contigo es precisamente sobre este equilibrio, ¿no? Si hay alguno, entre ser preparador, ser coach o también ser atleta, ¿no? Y esta parte constante y este camino constante de estar balanceando unas cosas y otras pues nos interesa bastante también verlo desde otra perspectiva, porque nosotros lo vivimos desde nuestro propio nicho, desde nuestro propio campo, pero también conocer a personas como tú que incluso también son creadores de contenido, entonces ahí le agregas otro nivel de dificultad más, nos puede aportar un montón para ver cómo tú lo llevas, ¿no? Y cómo lo llevas contigo mismo, pero también con tus atletas. Así que para comenzar, para las personas que igual no te conocen tanto, me gustaría, si podrías presentarte brevemente y contarnos un poquito sobre tu trayectoria en el culturismo. Sabemos que eres atleta y también como preparador y como coach, porque sabemos que también lo eres y llevas a diferentes atletas. Así que una, me gustaría saber qué te motivó a incursionar en este mundo pues del culturismo y otra también, cómo iniciaste con todo esto brevemente. Vale, bueno, presentarse siempre es difícil, Sí. pero bueno, va a tocar hacerlo la mejor manera. Bueno, cerrando un poquito todo ese tema que me preguntas del culturismo, bueno, sí, como dices, actualmente soy preparador, también de personas que no son atletas, creo que eso está clarísimo, sería genial trabajar solo con atletas, pero bueno, estamos en ello. Ujú. Pero bueno, ¿cómo empecé? Yo empecé porque yo durante muchos años, durante mi adolescencia, siempre me dediqué mucho al BMX, al bicicross, y cuando decidí empezar a complementar mi entrenamiento con el gimnasio por el tema de rendimiento, estaba muy solo en ese sentido. Entonces fue ahí cuando me empecé a formar con el tema de cómo programar y esas cosas, primero muy enfocado, todo en el tema de rendimiento deportivo. Ahí fue cuando conocí a Power Explosive, esta época maravillosa. Sí. Pero entonces, una vez, digamos, dejé esa parte del deporte por varios motivos, dije, ok, yo quiero seguir entrenando, pero me gustaría verme fuerte, me gustaría verme mejor. Y entonces empecé a aprender un poco ya ahora del entrenamiento con fines estéticos. Ya había recibido clases, por ejemplo, de Eneco Asman Sayes, porque cuando eso estaba en el Power Explosive Team, entonces había recibido ya unas cuantas clases de él. Empecé a seguir esa línea cuando estaban saliendo el tema de los landmarks de Mike Israetel. Entonces me encaminé por ese lado y cómo llegar al culturismo al haber empezado a aprender por ahí, porque entonces en mi mente fue, ok, me gusta entender esto, hablaba mucho con mis amigos, ayudaba a algunos cuantos amigos a mejorar su entrenamiento,
lo típico que uno al principio lleva gente gratis y los ayuda y ese tipo de cosas. Y entonces hubo un momento en el que dije, conocí que existía el culturismo natural, no me llamó la atención de entrada, pero entonces dije, ok, si aprendo de esta gente, si aprendo de esta disciplina, si aprendo a crear estos cuerpos tan brutales, pues entonces un atleta que a lo mejor tiene fines recreativos únicamente va a ser muy sencillo para mí. Si aprendo a crear estos resultados tan brutales, voy a lograr que entonces tener muy buenos resultados sea seguro. Entonces me fui por ese lado del culturismo y empiezo uno a aprender de culturismo, de puesta a punto y termina, bueno, a lo mejor sí me empieza a interesar tal vez un poco el tema competitivo y nada, me encantó. Entonces desde el principio básicamente he estado muy encaminado en todo lo que es la formación muy orientada al culturismo por ese razonamiento que tuve al principio y que al final sí me quedó interesante el tema competitivo. Y pues ya en la parte laboral, digámoslo de esa manera, empecé a, no sé realmente en qué año empecé ya a asesorar gente formalmente, no sabría decir exactamente en qué año, porque ha sido todo muy paulatino. Lo que sí es que mis primeros competidores los saqué en el 2022, que fue el primer año de WNBF Colombia acá. Convencí a un amigo que es influencer de Julián Castro que compitiera, le llevé su preparación. También en las últimas semanas ayudó a otro chico que se llama Juan Camilo, él clasificó al mundial y fuimos al mundial con él. O sea, fue como un año de debut del carajo. Fue impresionante, fue mucha información. Obviamente cometí muchos errores. Sí, cometí muchos errores, cosas que haría diferente, pero bueno, fue mucho aprendizaje. Y así, bueno, después en 2023 competí yo, también llevé dos atletas ese año, el año pasado, sí, y pues este año también llevo otro equipo un poquito más grandecito para WNF Colombia este año. Ahí estamos en el camino. Wow, pues sí fue un debut me imagino que No, no, fue mucha información, fue difícil de gestionar, la verdad. y un crecimiento muy rápido. Entonces, cuando tú llevaste a estos primeros atletas a competir en WNBF Worlds, que no es cualquier cosa, o sea, para los que no sepan, es como el mundial, la Copa del Mundo, ¿no? Del fútbol, para aquellos Sí, o los Juegos Olímpicos, bueno, no hay el culturismo todavía, ojalá en algún punto esté en Juegos Olímpicos, pero esta es esa talla, ¿no? Entonces, poderlo haber hecho en un primer año me parece algo asombroso. no, sí, fue una locura, fue una locura, la Primeras verdad. influencias, ¿no? Que en ECO, ¿no? Y yo creo que de ahí pues fueron saliendo quizá, no sé, Team 3DMJ, mencionabas a Mike Israel. Entonces creo que eso igual es importante, ¿no? Porque considero que algunos de nosotros tuvimos como el privilegio o la fortuna de habernos encontrado con esas personas, esos nombres muy al inicio en la carrera y eso la verdad es que ahorra mucho tiempo, ahorra muchos disgustos y probablemente una de las razones por las que tuviste tan buenos resultados en un inicio. Ahora, antes de empezar a grabar, hablábamos un poquito de cómo, pues, trabajar de esta manera, ¿no? De forma online, como emprendedores, pues tiene sus pros y sus contras, y que tú iniciaste en realidad tu vida laboral trabajando en el área de negocios, que no te gustó mucho del todo el estilo de vida de trabajar en una oficina. Entonces, ¿cómo es que vas haciendo esa transición al coaching online? Claro, bueno, yo no sé si eso se puede llegar a considerar trabajo como tal, porque fueron las prácticas de la universidad, es decir, el último semestre, pero pues bueno, fueron 6 meses trabajando en oficina, cumpliendo un horario de oficina, con un jefe, todo. La transición al online, yo creo que ese se podría considerar el inicio de mi coaching online ya más formalmente, porque entonces, ¿cómo hice yo? Justamente les decía a ustedes fuera de grabar cuando estábamos iniciando que en esa época fue que yo dije, ok, esto tiene que surgir porque no quiero vivir esto el resto de mi vida, o sea, tiene que salir adelante tarde o temprano, así me toque tal vez sí vivir un tiempo, una vida laboral un poco más normal, acorde a lo que estudié en la universidad, pero tarde o temprano necesito que esto funcione, ojalá más temprano. Entonces, ¿cómo lo hice? Realmente pues también manejaba una cantidad de clientes muy pequeña, entonces lo que hacía era que dejaba mis días de descanso, que eran los fines de semana, el domingo más precisamente,
lo dejaba para el tema de las asesorías. Entonces yo, literal, el domingo desde la mañana hasta por la noche era trabajando. No tenía día de descanso prácticamente. El sábado podría considerarse descanso, pero estaba fundidísimo, entonces era dormir todo el día. Entonces eso era, dedicaba un día a la semana al coaching online. Obviamente durante la semana respondía a WhatsApp y cosas así, pero digamos las revisiones y todo lo fuerte era el domingo. Y pues bueno, así logré que en esos meses, pues una vez al terminar de hacer esas prácticas y graduarme, pues pude salir, permitirme tal vez unos cupos más y poder seguir adelante con ello. Así fue como lo inicié, pues yo personalmente. Y bueno, una vez que iniciaste con todo esto, Juan, ¿cómo comenzaste a separar, por ejemplo, de manera mental y emocionalmente también las demandas de ser atleta, por un lado, y después comenzar con este proyecto de ser preparador, de ser coach online también? ¿Existen para ti diferentes formas de llevarlos? O sea, diferentes sombreros, por así decirlo, que te pones como ahora soy coach, ahora soy atleta o algo de esto ha pasado por tu mente. Y también, ¿cuáles son como estos retos que has enfrentado tú personalmente al justo ser atleta y al ser preparador o coach? Es una buena pregunta. Bueno, empezando por esa parte de las prácticas cuando recién estaba iniciando, la gestión emocional diría que fue difícil no solamente por todo lo que estaba tan ocupado, sino porque también estaba atravesando un momento a nivel personal difícil. Entonces fue como que entré en un modo robot que sencillamente ejecutaba. O sea, una vez acabé toda esa etapa fue como que, uff, que acaba de terminar, no sé qué acabo de hacer. De hecho, no sé si eso tendrá de la parte psicológica algún tipo de sentido, algún tipo de concepto que literal casi ni me acuerdo qué sucedió en toda esa época, porque tengo muy pocos recuerdos desde ese tiempo, porque fue como un modo automático demasiado, porque era como trabajo, universidad, tesis de la universidad para poder graduarme, el trabajo con el coaching, en ese tiempo era que estaba preparando mis primeros atletas para competir. Entonces, mucha información. Ya después sí puedo hablarte un poco más de eso, de separar esas etapas. Y es que sí, yo me di mucho tiempo como atleta, tenía muy presente esa faceta mía como atleta y por eso fue que competí el año pasado. Y digamos que convivía esas dos fases de atleta-coach, atleta-coach. Pero cuando inicié mi preparación para competir el año pasado, sí entró un conflicto bastante fuerte. Sí, yo por lo menos, eso pues es muy personal, lo dirán muchas personas, pero el estar en preparación, ser coach y al mismo tiempo ser atleta pues yo diría que es bien complicado porque mi preparación fue dura, fue problemática, diría yo. Entonces es como que es difícil que no haya momentos en el que estés consciente de que, ok, estoy pasándolo un poco mal y eso pues se junta con la época de las revisiones, perdón, los momentos de las revisiones de los otros atletas, el tener que tomar decisiones difíciles ya no solamente para uno, sino para otras personas. Entonces, es difícil y no sé si te sabría decir cómo gestionarlo, porque a mí, ¿qué pasó? Yo sinceramente ya me di cuenta que tal vez mi postura en esto no es como atleta, Ujú. sino como preparador. Elegí que mi postura en todo eso del culturismo fuera ser preparador y las experiencias que decido vivir como atleta tal vez no, son para que me aporten a nivel de preparador. Es decir, yo cuando compito, yo cuando digo, ok, voy a exponerme a una preparación para competir, es porque quiero aprender y vivir esa experiencia para trasladarla a mis atletas. Cuando digo, tal vez está siendo difícil ir a entrenar, no tengo el tiempo, estoy muy apretado, debo cumplir con esa faceta de atleta, no lo hago pensando en quiero ser el mejor atleta, sino lo hago pensando en tal vez quiero tener la autoridad, quiero saber gestionar eso para después darle esa herramienta a mis atletas. Entonces, así es como yo lo llevo. Cuando se pone tal vez difícil cumplir mi parte de atleta, lo hago para pensando en adquirir herramientas para después saber comunicárselas a mis atletas, para la redundancia. Entonces, así es más o menos como yo lo llevo y como me ha ido bien llevarlo. Muy bien, pues creo que hay mucho valor en lo que mencionas, porque si bien es cierto que el culturismo pues es un deporte pues sumamente individual, sumamente invasivo hasta cierto punto, ¿no? En comparación de otros deportes de equipo donde pues no es que sea fácil, pero están los entrenamientos, está la práctica y pues casi ya ahí acaba, ¿no? En cambio,
una preparación para competir, pues tienes que estar enchufado 24/7 y eso, pues por supuesto puede mermar o afectar un poquito la energía y los recursos que dedicas a otras áreas. Eh, Cuando tú comenzaste a entrenar, ¿tu objetivo era quiero competir, quiero lograr como mi mejor versión física en un inicio o ya desde entonces empezabas a ver más este lado del coaching? No, fíjate que es curioso porque como yo siempre había estado entrenando, o sea, sí, para mí no es, o sea, para mí cuando ya decidí empezar a entrenar con fines estéticos, no es como que voy a ponerme a entrenar, no, ya venía entrenando de toda mi adolescencia, eso es lo que con otros objetivos. Entonces fue simplemente como cambiar un poquito las cosas. Pero justamente en esa época en la que dije, ok, voy a empezar a entrenar con fines estéticos, eh, hubo un influencer que se llama Arju, aquí en Colombia, que es muy conocido, que tenía cuando eso un concurso en el que el típico reto de iniciamos todos y el que mejor cambio físico tenga gana. Entonces yo me metí en eso y dije, ok, qué buen momento, qué buena oportunidad para empezar, que sea esto, un concurso, me motivaba y era como, si no se me eran 90 días, sí, 3 meses, las típicas definiciones de 12 semanas, y pues me metí. Ahí fue que conocí, por ejemplo, el tema del contar macros, ahí fue que conocí tal vez, bueno, ahí ya sabía más o menos programar por lo que llevaba ya un buen tiempo aprendiendo, pero entonces fue ahí ya como que empecé a entender todo esto de pesar la comida, todo esto, y entré en eso y bueno, gané, gané, logré ese cambio físico, entonces tal vez no lo hice pensando en competir, pero es curioso porque fíjate que sí el primer contacto con el tema estético fue ya como en una competencia, se puede decir, como en algo que buscaba mejorar mi estética, un cambio físico, una definición. Entonces, no fue pensando en competir, pero pues, el culturismo, pero pues ahí está más o menos esa parte competitiva. Está muy curioso porque justo iniciaste así, ¿no? Como poniéndote a prueba o una microprueba que tal vez te ayudó también a saber si sí tal vez podría gustarte este tema de ya el culturismo competitivo a otros niveles o probablemente no, ¿no? Me imagino que también se te dejó mucho aprendizaje. Estaba viendo en tus redes sociales que tuviste tu última competencia y ahorita lo decías también en IMBA Colombia en 2023 y que la verdad los resultados fueron increíbles, te veías fenomenal y hacías una comparativa entre tu preparación pasada y esta, ¿no? Y mencionabas que justo habías entrado en un modo robot, ¿no? Y que comenzabas a hacer muchas cosas en automático, pero al final todo eso te dejó también inclusive un gran aprendizaje y tanto de manera personal como también cómo eso lo ibas a aplicar en tus atletas, ¿no? Futuramente. Entonces, me llama mucho la atención por todos estos procesos que has pasado y estos caminos que has tomado como aprendizajes, porque pues podemos tener muchísimas experiencias, pero simplemente dejarlas pasar o sentirnos mal o recriminarnos todo el tiempo por nuestras fallas o agarrarlas como aprendizaje, ¿no? Ok, ya sé que por aquí no, por dónde sí. Entonces creo que eso es algo muy valioso y que también se extrapola con tu trabajo con tus atletas y con los resultados que has tenido con ellos, ¿no? Ahora, me gustaría saber también cómo organizas tu tiempo actualmente ya de manera efectiva para cumplir tanto con tus responsabilidades como atleta, porque pues eso implica también, por ejemplo, ir a entrenar, que ya lo tienes, yo me imagino bien gestionado, pero también con la carga de trabajo, o sea, como coach, o sea, como estar también al pendiente de tus atletas, estar haciéndoles algunos ajustes o estar más al pendiente. ¿Cómo organizas tu tiempo entre esto y lo otro? Y también, por ejemplo, si aún sigues formándote o leyendo de vez en cuando algunas otras cosas y actualizándote, porque a veces eso es complicado. Bueno, lo digo desde mi perspectiva, ¿no? O sea, el estar variando mi tiempo a veces resulta complicado y tenemos que tener una agenda muy estructurada. No sé si tú lo llevas así. No, sí tenía mi horario pues plasmado, creado en Excel y todo, pero no he logrado pues cumplirlo como tal muy a rajatabla, pero sí tengo un esquema y sí tengo algo muy cercano a lo que cumplo y es que en las mañanas, yo las mañanas las dedico a entrenar, Mm, en las mañanas suelo entrenar y en las tardes es que ya me entrego al tema del coaching. Así es como lo suelo hacer más que todo. De ok. domingo a viernes. El sábado es como mi día de descanso, domingo a viernes. Las tardes las dedico al coaching
En las mañanas es cuando suelo entrenar y también pues el tema del estudio va entrando por ahí en pequeños lapsos tal vez que quedo libre. Sí, en este momento me estoy formando, estoy terminando un máster con ENFAF, la Academia de NECO, de hecho, ¿Mm? FAF, sí, máster en mejora de la composición corporal y ¿Qué? culturismo natural. Estoy con ellos, estamos terminando ya, entonces sí, siempre, para mí es importante siempre tener esa pequeña, siempre tener muy presente la formación, Ujú. eso es claro. Yo digo, y como para que lo tomen los oyentes también como herramienta, que realmente no busquen copiar tal vez la organización de otra persona, sino que vayan probando las suyas propias, cada uno, porque hay personas que es más nocturnas, hay personas que va mejor en la mañana, hay personas que les viene bien entrenar cuando ya salieron de todo el día. A mí me viene sinceramente mejor entrenar antes de empezar con todo lo del día. Entonces es como una cosa muy individual. Algo que yo sí diría que sí fallo mucho y es en lo que más tengo que trabajar es en, porque bueno, cumplo con mi parte de atleta, cumplo con mi parte de coach, cumplo con mi parte de en prepararme, en nutrirme en conocimientos, pero fallo mucho es en la parte de vida social. Sí, tal vez el compartir con mi familia esos tiempos, con mi pareja, es lo que más sufre en todo este proceso. Pero pues no sé, yo digo que es un tema de prioridades y tal vez momentos en la vida en lo que hay que priorizar otras cosas. Estamos sacando adelante este proyecto, estamos sacando el culturismo natural adelante en Latinoamérica, entonces pues eso va a tomar un poco de tiempo. Pero sí hay oportunidades de mejora y pues también el consejo es a todo el mundo que no nos olvide también de sacar ese pequeño espacio para algo que es importante. Uy, eso último que mencionas me identifico muchísimo porque así soy un poco yo también, ¿no? O sea, me encanta esto y yo, por ejemplo, muchos años, yo empecé a trabajar de manera online ya así 100% a partir de la pandemia. Ya desde antes tenía como la mitad de mi tiempo era online, la mitad de mi tiempo era presencial en un gimnasio, pero, o sea, yo no tenía días de descanso, ¿no? No los sentía necesarios y yo me podía seguir trabajando de lunes a lunes, ¿no? Y solamente descansos para comer, entrenar y pues sí, de vez en cuando, pues salir a comer, ¿no? O sea, con mi familia, algún cumpleaños de algún amigo o lo que sea. Y pues fue justo cuando empiezo una relación ya muchísimo más estable, que empiezo a darme cuenta, híjole, sí necesito, o sea, esto también requiere tiempo, ¿no? Y necesito también tener espacios para eso porque pues te vas dando cuenta que no todo es culturismo, ¿no? Al final de cuentas es algo que nos gusta mucho, nos interesa mucho, pero yo sé que ahora para mí sigue siendo una prioridad, pero hacer ese espacio para las otras personas suele ser un poco complicado, sobre todo creo si tu pareja no está, o sea, tan metida en esto, ¿no? O sea, si no es una preparadora o un preparador, ¿no? Yo, por ejemplo, y es algo que le he platicado a Sam, me gustaría en algún momento platicar con Fer y Laura, ¿no? O sea, ellos, pues ambos se dedican a lo mismo, entonces pensarías desde fuera que es más fácil. Entonces, eso es algo que creo que a veces, ¿cómo? Al menos se comparten algunas metas y proyectos también. Exactamente, ¿no? Ahora, pues al final de cuentas es algo que creo que una persona que quiera dedicarse a esto tiene que considerar, porque como bien mencionabas, cuando tú inicias en algo, en cualquier proyecto, o sea, no sé, alguien que va a abrir una cafetería o un restaurante, pues los primeros años muy probablemente va a tener que estar ahí 24/7 pegado en lo que arranca esto. Y ya después, como cualquier otra cosa, hacer lo suficiente para que no solo se mantenga, sino progrese gradualmente, es un poquito más sencillo, pero ahí es donde entra la balanza de, bueno, hay quien te dice, ¿no? A mí me han dicho como comentarios de, o sea, no mi pareja, pero gente así, ¿no? De, no, pero es que no todo en la vida es trabajo y es que cuando llegues a X edad, ¿no? Te vas a arrepentir de todo lo que dejaste de hacer por estar trabajando y demás. Y dices, bueno, pues sí puede ser, pero así como dicen, bueno, es que si llegas a tal edad y te arrepientes, pues también es cierto que ninguno de nosotros tenemos garantizado que el día de mañana vayamos a estar, ¿no? Y creo que probablemente todos nosotros, o sea, los tres aquí estamos de acuerdo en que la forma en la que llevamos nuestro día a día actualmente, o sea, como esta rutina, nos llena, ¿no? Tal vez no es lo más extravagante, tal vez no tenemos una vida así como de
viajes, vida social y en ese sentido, pero nos gusta, ¿no? Entonces, bueno, pues también se trata la vida, creo, de hacer las cosas que más disfrutas, aunque a la vista de otros pueda ser como lo más simple o lo más aburrido. Entonces, eso es algo que quería dejar. Eh, y tú, por ejemplo, ¿ha habido algún cambio en la forma en la que llevas tu entrenamiento, en la forma, porque entiendo que ahorita tú estás llevando tu propio proceso, ¿cierto? Sí, Ok, sí, sí, sí. entonces, Yo trabajé con Fer todo mi post-show. Él me llevó, sí, me llevó 6 meses, trabajamos 6 meses, me llevó todo el post-show, la verdad encantadísimo con el trabajo. Y ahorita mismo decidí seguir yo solo porque justamente estoy muy entregado a todo el resto de áreas de mi vida y tal vez no tengo el compromiso para entregarme a lo que requiere una faceta de atleta llevando un preparador y pues también amortizarlo, hay que decirlo. Entonces decidí no, seguir yo mismo tal vez un tiempo y retomar el tiempo con un preparador tal vez luego. Sí, de momento quiero llevarme yo solo. ¿Me repites la pregunta? Se me fue. no, o sea, la pregunta era si es que ha habido algún cambio en la manera en Ah, la ok. que enfocas tu entrenamiento y también con esas etapas nutricionales. O sea, si sigues de alguna manera planificando, bueno, estos primeros 6 meses me voy a enfocar a ganancia muscular en estos grupos musculares o todo es un mantenimiento. No, 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 total, total, ya. No, sí, sí me sigo llevando, me voy a llevar yo aquí en adelante, pero claro, no, la idea es seguir mejorando y estoy trabajando mucho con este concepto porque justamente es una de esas cosas que busco aprender, que busco incorporar para saber después comunicarlo a mis atletas, que es que el seguir mejorando, en seguir cumpliendo con lo que toca en nuestro proceso de atletas para ser mejores, pues tampoco implica que se nos vaya toda la vida en ello, ¿no? O sea, realmente es como cumplir con lo suficiente para que la cosa siga marchando, porque es que la gente tiene como esta visión de que ser culturista y seguir mejorando como culturista es que todo su día tiene que ir orientado a ello. Realmente uno ve a los culturistas, atletas más longevos, y es como que siguen su vida totalmente normal. Y hay una frase que yo no me acuerdo quién se la escuché en algún podcast, algún atleta que dijo, la gente piensa que los mejores atletas, los que más resultados tienen, tal vez son los que cumplen el 100% todo el tiempo y realmente son los que están de forma muy continua y por mucho tiempo a un 80, a un 80, a un 80, a un 80. Entonces estoy como encontrando ese 80, buscando tal vez entrenamientos que no me tomen mucho tiempo, pero que sean terriblemente fructíferos a nivel de estímulo, que no me quiten mucho espacio en la semana, con un número de comidas que no me haga estar todo el día en la cocina. Entonces estoy como encontrando ese equilibrio para después también saber comunicarlo. Es como el punto en el que estoy buscando, pero es claro que tengo objetivos y el objetivo es estar mejorando, estar ganando masa muscular para cuando pueda volver a competir. Claro, es que se subvalora mucho estos pequeños pasos, ¿no? Cuando son los que realmente van a llevar a la suma de todas las cosas. O sea, es como le comentaba en un episodio al lado, como un collar de perlas, ¿no? El collar no se hace de una sola perla, sino son la suma de muchas perlas que se van metiendo al hilo y eso es lo que hace que un collar sea un collar. Así lo mismo con un culturista. Un culturista no si se enfoca en hacer al 100% todo, pues muy probablemente pueda que termine quemado, ¿no? O termine abandonando, que son estas mentes rígidas de que no, todo va a salir bien, o puede ser que no, puede ser que lo lleve así, ¿no? Pero ¿cuál es el costo-beneficio detrás de todo ello? Al final se trata de justo integrar todos estos hábitos a tu día a día y que sean tan parte de ti que a veces hasta se hacen inconsciente, ¿no? Este aprendizaje inconsciente que ya está consolidado y que ya no te cuesta porque es justo como el entrenamiento, ¿no? Sabemos que agarramos nuestras cosas y nos vamos a entrenar y así, y eso ya no implica como una fatiga mental, sino es parte de nosotros y hacerlo lo mejor que se pueda, ¿no? En ese momento, al final la constancia es lo que va a hacer que todo eso sume y que todo eso dé un resultado. Me gusta mucho cómo se enfatizaba esto de que te llevas a ti mismo, porque es cierto, se me había olvidado comentarlo, que tú llevaste tu última preparación también, ¿no? Es lo que mencionabas y eso te dejó también bastante aprendizaje. Quisiera saber qué aprendizaje, hablando de esto, te llevó el prepararte a ti mismo, o sea, ¿cuáles fueron las máximas dificultades y los máximos aprendizajes que tú tuviste de eso?
Uf, sí, o sea, Sí, es impresionante. me O imagino. sea, es muy duro. O sea, cuando uno escucha tal vez que otras personas dicen, no, es que llevarse uno mismo es difícil, uno no es consciente lo difícil que es. Pero es que no es consciente lo difícil que es. Mm, Porque, o sea, literalmente uno se está poniendo, es muy difícil uno mismo incomodarse más. Tal vez claro. en algún sentido es terriblemente difícil. Entonces, yo creo que uno de los mayores aprendizajes tal vez es a nivel personal de decir, soy capaz de hacer más de lo que tal vez pienso. O sea, yo durante toda la preparación estuve como con 10.000, 12.000 pasos y hubo un momento en el que, hablando con un coach de España, se llama José Sancho, es del equipo Titan Series, Mm, un equipo brutal. Yo hablando con él, pues él muy amable se ofreció tal vez a darme una mano en decir, yo le comenté cómo iba y me dijo, mira, pues yo te recomendaría hacer esto. Y lo primero que me dijo fue tal vez sube los pasos. Y en mi mente era como que 12.000 pasos llevo, ¿cómo voy a hacer más de 12.000 pasos? Entonces, como que yo estuve posponiéndolo mucho tiempo, estuve posponiéndolo mucho, o sea, yo sabía que tenía que hacerlo, pero estuve posponiéndolo demasiado tiempo. Y dije, es que yo me decía a mí mismo, no lo pongo porque sinceramente es que no lo voy a hacer y a mí no me gusta programar cosas que sé que no voy a hacer. ujú. Pero bueno, me lo dijo él, lo hice y yo, sorpresa, estuve las últimas 6 semanas con 20.000 pasos todos los días, no fallé ni un solo día. Wow. Entonces, ahí, ok. Entonces, ese es un aprendizaje que gané de, ok, puedo hacer más de lo que pienso y un aprendizaje que también me sirvió mucho porque una vez yo me he incomodado a ese punto y he logrado incorporar eso a mi vida con unos hábitos, tener mis momentos para caminar el día, X y cosa, sé y tengo la autoridad moral tal vez para hacerlo a mis atletas. Entonces, eso era también lo que yo buscaba. O sea, realmente todos los aprendizajes que te puedo decir de esa preparación, de haberme preparado yo solo, son de ese tipo. Son aprendizajes que gané porque lo ejecuté y ahora me siento con la autoridad moral de poner a otra persona a hacerlo, de programarse a otra persona, de saber decirle, ok, sé que va a ser difícil cumplir tal vez con esto, inténtalo de esa manera, porque estuve ahí y sé que te puede ayudar a hacerlo. Entonces son muchos aprendizajes de ese tipo, que era justamente lo que iba buscando. Lo que sí, y soy sincero, es que no me vuelvo a preparar solo, no lo vuelvo a hacer, nunca jamás. En Es cuanto a la muy difícil. alimentación, ¿cómo te fue? Con la alimentación, no, bien, realmente esa es la parte más sencilla. Esa es la parte más sencilla. Sí, pues llegué a comer poquito. Tampoco diría tan poquito como muchos atletas llegan tal vez a hacerlo. Pero no, pues sí lo supe gestionar excelente. O sea, siempre pues lo he hecho contando macros. Siempre he contado macros y siempre he logrado acomodar muy bien todas mis comidas. Entonces, esa parte no fue complicada, sinceramente. Ahorita que decías eso de tu experiencia con los pasos que tú, tal vez si no hubieras tenido ese feedback o no lo hubieras tenido de una persona que admiras, no lo hubieras implementado, ¿no? Y a mí algo así, digo, yo no estoy en preparación, en una de esas se convierte, pero bueno, de inicio no es preparación con Alberto Núñez y yo igual que tú, o sea, he tenido otros coaches, pero desde la pandemia, desde 2020 hasta 2023, me llevé yo sola. Y la última etapa de pérdida de grasa que hice, bajé alrededor de 5 kilos en 12 semanas, sin contar calorías. La verdad me la llevé súper, súper relax. Y ahora que tuve la videollamada con Alberto y fue, bueno, planear esta etapa de pérdida de grasa en la que estoy actualmente, o sea, él me dijo, bueno, va a ser no de 12, va a ser de 16 y quiero que llegues a 46 kilos. O sea, aunque sea un 46.9999 de promedio semanal, en 16 semanas, o sea, mi punto de partida fue 53 kilos. Y yo cuando escuché ese número, sí dije, tiene añísimos que no estoy en ese peso, pero años, ¿no? Y sobre todo como en mí pensando, bueno, pero se supone que esta no es una etapa de pérdida de grasa para competencia. Digo, probablemente estoy segura que en 46.999 no sería todavía un look para competir, al menos como yo quisiera, ¿no? Pero sí definitivamente es mucho más de lo que yo me hubiera planteado, ¿no? Como objetivo si fuera yo sola, ¿no? Y además de eso, las calorías no están en realidad muy, muy bajas, está muy manejable en ese sentido también. Yo creo que como tú, eh,
me gusta comer, sí, pero no es, o sea, no le pongo tanto peso a la comida, a los sabores, mis convivencias no son tanto a partir de eso como quizá para otras personas sí, pero algo que me puso, ¿no? Y que yo también dije, preferiría hacer pasos, entonces que él me puso cardio todos los días de entrenamiento, poquito, 15 minutos, pero sí en mi mente fue como, pues preferiría hacer más pasos, ¿no? Que, o sea, porque además es después del entrenamiento. Entonces son estas cosas que cuando tú te llevas solo, o sea, si bien podemos en otros contextos, ¿no? O sea, yo creo que en mi caso personal puedo exigirme mucho en el ámbito de entrenamiento, o sea, la forma en la que a mí me gusta entrenar, considero que es fuerte, ¿no? En comparación como muchas personas entrenan, pero en ese sentido de esa incomodidad de el cardio, esa incomodidad de los pasos, esa incomodidad de llegar a X peso corporal, si por mí hubiera sido, probablemente no lo hubiera hecho, ¿no? Entonces de ahí hay un valor y qué bueno y qué interesante que tú pudiste auto-infligir pues ese sufrimiento, ¿no? O sea, al final de cuentas en ti y eso pues te confirma que los seres humanos somos capaces de hacer cosas increíbles, ¿no? Que creo que ese es el mayor aprendizaje en general del culturismo. Una vez que ponemos nuestra mente en algo, trazamos un plan que no tiene que ser perfecto, simplemente tiene que ser suficientemente bueno y le damos tiempo, o sea, pueden suceder cosas muy interesantes. Ahora, hablabas de que, bueno, pues obviamente el objetivo es, por tu parte, continuar mejorando como atleta, continuar construyendo músculo para una siguiente competencia en el futuro. ¿Qué hay de tu negocio? O sea, ¿hacia dónde tú quieres llevar tu coaching con tus atletas? Y ahorita también, bueno, eso por un lado como mirando a futuro, ¿no? Pero también ahorita, pues, ¿cómo está siendo tu proceso? ¿Qué atletas estás llevando? Vi por ahí un post bastante bueno de un atleta que recientemente compitió, pues, que tuvo una muy buena mejoría, ¿no? Entonces, pues platícanos un poquito de cómo está siendo tu proceso actualmente de coaching y hacia dónde lo quieres llevar. Vale, vale, sí, ya mi parte más laboral, digámoslo. Ahorita en este momento estoy totalmente entregado realmente al coaching, es mi foco, o sea, con mi preparación del año pasado me di cuenta que me gusta competir, me gusta vivir el culturismo, pero mi lugar en el sector, en el tema del culturismo es como preparador. De hecho, cuando yo pienso tal vez en un mundial, tal vez alguien que se identifica más como atleta piensa en ir al mundial, estar en la tarima, ganar, no overall. Realmente me hace más ilusión estar en un backstage, en un mundial, ayudando a bombear a un atleta que va a salir. Eso realmente me hace más ilusión a mí. Entonces, mi lugar en esto es como preparador. Si, como se los dije ahorita, si pienso en competir de nuevo es buscando alguna experiencia, algún aprendizaje para seguir nutriendo mi propio servicio. ¿Qué atletas llevo ahorita? Ahorita los atletas que llevo son para competir ahorita en octubre en WNBF Colombia y tengo algunos para competir más adelante, sí, en procesos un poquito más enfocados en el largo plazo. Sí, ahorita compitió Sebastián, compitió en WNBF Australia, también compitió en ICN Australia, con él vinimos trabajando hace un año, un caso que tenía para mí cierta importancia porque, bueno, Sebastián es un chico que venía de ser powerlifter, tuvimos que convertirlo en culturista en un año prácticamente, y pues bueno, tenía un historial que había tenido que volver a aprender a caminar por un accidente que tuvo. Entonces era un caso que era bien bonito trabajar y pues bueno, fue bien, logramos un físico muy bueno, diría que una condición bastante buena para una primera vez compitiendo. Y pues bueno, mi proyección realmente con todo el equipo y el servicio del coaching es elevar, o sea, yo quiero, a mí realmente me gustaría mucho y es mi porqué, sinceramente es mi porqué en lo que me hace avanzar, lo que me hace formarme, lo que me hace cada vez que me pongo como una revisión de un atleta, sacar lo mejor, es poner a Latinoamérica en el mapa. Sí, así como se habla tal vez de Estados Unidos, como se habla de los atletas de Reino Unido, como se hablan de estas potencias en el culturismo natural a nivel mundial, que uno piensa en culturismo natural, piensa
España, ahorita, fue la última potencia que salió ahorita, los más recientes que están sacando los atletas ahorita que más sorprenden. Estados Unidos, Reino Unido con todo el combo de AJ Morris. Entonces, me gustaría que se empiece a hablar así de la TAM. Me gustaría que se empiece a hablar así del culturismo de Latinoamérica, poner en el mapa Latinoamérica. Entonces, eso es lo que a mí me mueve y es lo que me gustaría lograr con mi equipo y la proyección que tenemos. Increíble. Es un trabajo muy ambicioso, pero también es muy bonito, ¿no? Y requiere una gran responsabilidad sobre todo, pero espero, la verdad, de todo corazón que se logre este objetivo, te mantengas en el camino, que la verdad es que estás haciendo un gran trabajo y estoy segura que todo esto va para más. Nada más ahora, antes de finalizar ya la conversación, me gustaría saber si te gustaría dejarnos aquí algún consejillo o no sé, aprendizaje ya que a ti te gustaría compartirnos antes de cerrar o alguna conclusión que te gustaría. Eso por un lado. Y por otro también, aquí nos encanta recomendar libros, recomendar algún podcast, recomendar algún paper, algo que tú estés leyendo, viendo, escuchando, que te gustaría recomendarnos por acá, nos encantaría saberlo. Ok. Em, Como consejo, como tal vez, no sé, lo que tú dices, un aprendizaje, algo que me gustaría que la gente se llevara, es que tengo dos, realmente. El primero es que los sueños se cumplen si se trabajan por ellos. Mm. Hay que trabajar, pero se cumplen, porque a veces uno ve las cosas muy distantes, pero hay que trabajar y se puede. Y ¿qué más te diría? Tipo, no sé cómo manifestar esto, llevo mucho sin expresarlo, pero es, si alguien más puede, uno también. Sí, si uno tal vez visualiza a alguien, está bien tener ídolos, tal vez está bien tener referentes, pero no es inalcanzable. Se puede, hay que trabajar y o sea, si justamente que sea un referente, que sea para llegar a buscar alcanzar hasta ahí, que se puede, hay que trabajar. Y ya como recomendación de aprendizaje, me gusta mucho y creo que está muy infravalorado, no entiendo por qué nunca nadie habla de eso. Eh, Hay un podcast de Joe Klemczynski, de Diet Dog, que se llama Contest Prep University. Tiene 500, 600 capítulos y es impresionante la información que hay en ese podcast. O sea, literalmente alguien puede formarse y ser un coach impresionante hasta ahí, pero maravilloso. Lo recomiendo muchísimo a todos. Wow, eso no me lo esperaba, no tenía idea. O sea, para los que no sepan, yo el apellido me cuesta mucho trabajo pronunciarlo, Klemczynski, ¿no? Klemczynski, sí. Bueno, él, o sea, Lane Norton aprendió de él, ¿no? Entonces, para Sí. que se den una idea, o sea, Lane fue el primero que empezó, o de los primeros que empezó a hacer de esto del coaching online una profesión y pues un negocio. Entonces, imagínense, es Lane Norton, que es uno de los más grandes referentes, que después enseñó a Eric Helms, Alberto Núñez, etcétera, pues imagínense quién le enseñó a él, o sea, de qué nivel estamos hablando. Entonces, vamos a buscarlo, vamos a dejarlo también por ahí en la descripción. Y bueno, ya nada más por último, Juan, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo la verdad es que lo disfruté muchísimo, aprendí mucho de todo lo que nos compartes y me voy además como con o sea, con esa energía, esas ganas que contagias de, bueno, pues echarle ganas a todo lo que vamos haciendo, porque al final, aunque pareciera que son dos aspectos distintos o dos roles distintos, coach y atleta, es el mismo, ¿no? O sea, son solamente, son dos aspectos que convergen y que podemos sacarles muchísimo más provecho si empezamos a ver las similitudes que hay y cómo uno al otro se pueden ir nutriendo, que si lo vemos como de manera aislada de ahora soy coach, ahora este año me enfoco solo en ser coach y este año me enfoco en solo ser atleta, se puede progresar en ambas cosas como tú claramente nos lo estás mostrando. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Si me necesitan más por acá, no es sino que digan. Yo realmente encantado todo lo que sea hablar de esto y lo que les dije al principio, aportar y hacer que esto llegue cada vez más lejos, para mí siempre va a ser un honor y un gusto. La charla fue muy agradable, me gustó muchísimo y pues bueno, también fue un gusto escucharlas.
Muchísimas Gracias, gracias. Juan. Y dalo por hecho, ¿eh? Pronto te tendremos nuevamente. Cuenta con eso, cuenta conmigo para todo. Gracias, fue un placer. Nos vemos para el próximo episodio. Bye bye. Chao, chao. Bye.